Un antiguo filósofo griego llamado Epicuro creía que no necesitamos todos esos placeres extravagantes para ser felices. Vacaciones caras y lujosas a lugares lejanos, acumular una cantidad excesiva de dinero y posesiones o adquirir poder a través de la política no nos llevarán a la satisfacción a largo plazo. De hecho, esas búsquedas solo nos hacen desear más y nos privan de tiempo, energía y, en algunos casos, de nuestra moralidad. El propio Epicuro eligió una vida sencilla, disfrutando de vino suave, pan y queso y conversando sobre filosofía con amigos. El video ¿Por qué dejar ir es la verdadera riqueza? Intentó definir una perspectiva filosófica sobre el minimalismo. La gente usa la palabra minimalismo en diferentes contextos. En la música, es un estilo caracterizado por la simplicidad. Existe el arte minimalista que utiliza solo formas simples y abstractas. Y recientemente ha habido un auge de personas que adoptan el minimalismo como un estilo de vida, minimizando sus posesiones para deshacerse del desorden innecesario. Estas formas de minimalismo parecen tener un denominador común. Utilizan lo mínimo para lograr un objetivo, ya sea una buena pieza musical o artística o un entorno agradable para vivir. Pero ¿podríamos aplicar este principio también a nuestro bienestar general? ¿Cómo podemos vivir vidas felices y prósperas sin gastar una fortuna? ¿Cómo podemos estar satisfechos sin costo alguno? ¿Cómo podemos ser ricos con solo lo mínimo indispensable? Varios filósofos del pasado arrojaron luz sobre preguntas como estas. Este video explora diferentes perspectivas sobre la riqueza, el deseo y el placer, y cómo ser rico puede salir bastante barato. Tener mucho dinero y posesiones materiales no necesariamente hace que alguien sea rico. A menudo, aunque no siempre, las personas adineradas desean acumular más mientras temen perder lo que ya tienen. Viven con estrés, desconfianza hacia los demás y, a veces, están completamente aislados de las masas que no gozan de bienestar financiero. Estas personas pueden acumular riqueza material con éxito, pero en muchos casos, esto no ocurre sin un sacrificio significativo. Por ejemplo, alguien que trabaja 80 horas a la semana apenas tiene tiempo para relajarse y le queda muy poco tiempo para pasar con la familia y los amigos. Epicuro consideraba la amistad como una de las fuentes esenciales del bienestar. Además, según un estudio publicado en el American Journal of Industrial Medicine, trabajar constantemente más de 40 horas a la semana es perjudicial para nuestra salud, ya que el riesgo de enfermedad coronaria aumenta significativamente. Otro estudio publicado en el Journal of Occupational and Environmental Medicine encontró que trabajar más de 45 horas a la semana durante al menos 10 años se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, no todas las personas ricas trabajan en exceso y no todas las personas que trabajan en exceso son ricas. Pero existe una correlación. Un libro llamado El Camino de Chuang Tzu, escrito por Thomas Merton, contiene una serie de versiones propias del autor sobre los dichos clásicos de Chuang Tzu. El filósofo taoísta observó cómo el mundo valora el dinero, la reputación, la longevidad y el logro. El mundo condena la falta de dinero, un bajo estatus social, una reputación de ser inútil y la muerte prematura. Más de 2 milenios después, nada ha cambiado, tal como afirmó Chuang Tzu. En aquel entonces, la gente buscaba las cosas que el mundo valora y evitaba lo que condena, y si se ven privados de lo que buscan, experimentan pánico y desesperación. Cito, están tan preocupados por su vida que su ansiedad hace que la vida sea insoportable, incluso cuando tienen las cosas que creen desear. Su propia preocupación por el disfrute los hace infelices. Los ricos hacen la vida intolerable, esforzándose para conseguir cada vez más dinero que en realidad no pueden usar. Al hacerlo, se alienan de sí mismos y se agotan en su propio servicio como si fueran esclavos de otros. Fin de la cita. Y así, parece haber desventajas significativas en el concepto de trabajar duro, de divertirse intensamente. ¿Vale la pena el juego por el trabajo? Y si no es así, y elegimos no perseguir lo que el mundo valora, ¿estamos entonces condenados a una vida de miseria?
¿O quizás podemos encontrar placeres más baratos que brinden la misma satisfacción? Algunas personas argumentarían que el filósofo trascendentalista estadounidense Henry David Thoreau era un minimalista. Vivió en Walden Pond en una pequeña cabaña durante 2 años con solo lo necesario, como una cama, un escritorio, una mesa y algunas sillas. Escribió sus experiencias durante su estancia, que luego fueron publicadas en un libro llamado Walden el 11 de marzo de 1856. Thoreau describió en su diario un desprecio por la riqueza y los viajes en comparación con la vida sencilla y los arroyos, bosques y fenómenos no naturales que encuentra en su propio pueblo. Se dio cuenta de que si se acostumbraba al lujo, a los viajes lejanos o a los sabores del buen vino o brandy, entonces esas cosas se volverían cada vez más importantes para él y las cosas simples cada vez menos. Necesitaría placeres costosos para satisfacer sus necesidades. Como ejemplo, afirmó que cambiar la ciudad de París por su pueblo natal sería, entre comillas, un trato miserable. Y sí, las molestias y el aumento del costo de vida son consecuencias de desarrollar un gusto por cosas que van más allá de nuestras necesidades. Los placeres fácilmente accesibles pueden entonces pasar a un segundo plano y considerarse poco interesantes, aburridos e insuficientes para satisfacer nuestras necesidades. Nos volvimos adictos a placeres costosos que, además, vienen acompañados de precios más altos. Además, algunas personas pueden estar enganchadas explícitamente a la idea de que las cosas que disfrutan son caras. El placer real que estas cosas proporcionan es secundario. Thoreau se aferró a los eventos más comunes y a los fenómenos cotidianos, como lo que percibían sus sentidos durante sus paseos diarios, las conversaciones con sus vecinos y la vista de los aguiluchos en los prados de Concord. Él escribió, en este sentido, no soy ambicioso. No deseo que mi tierra natal se agote y se pierda por descuido. Solo es bueno aquel viaje que me revela el valor del hogar y me permite disfrutarlo mejor. El hombre más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos. Fin de la cita. Podríamos decir que la persona más rica no es la que más tiene, sino la que más satisfecha está con lo que posee, y que estar lleno de deseos por cumplir es pobreza, pero estar contento es riqueza. Si quieres hacer feliz a un hombre, no le añadas riquezas, sino quítale deseos, dijo una vez Epicuro. Pero ¿cuáles son esos placeres baratos de los que habla Thoreau? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida con un costo mínimo? Existen diferentes ideas sobre lo que implica un placer barato, ya que el placer es distinto para cada persona y si algo es barato o no depende de las circunstancias de cada uno. El autor, geólogo y pensador evolucionista del siglo XIX, Robert Chambers, por ejemplo, afirmó en un diario que la lectura es una forma económica de obtener placer. Él afirmó, leer, de hecho, hoy en día es casi tan gratis como el aire. Así, parece que todos los mejores placeres son los más baratos. La naturaleza parece decirnos que solo tenemos que limitar nuestros deseos a lo que es bueno, puro y edificante para estar satisfechos sin costo alguno. Fin de la cita. La sugerencia de Chambers está en línea con las ideas de Arthur Schopenhauer sobre el placer. En uno de sus ensayos, argumentó que los placeres más elevados son los placeres de la sensibilidad o placeres intelectuales, como el pensamiento, el gusto por la poesía, el aprendizaje, la lectura y la meditación. Según Schopenhauer, todos los demás placeres que no son del intelecto son de una categoría inferior. Siempre se satisfacen a costa del dolor. Los placeres intelectuales suelen ser muy baratos. Quienes los disfrutan pueden considerar vivir en la época actual como una bendición, ya que el alimento para el intelecto está ampliamente disponible y básicamente es gratuito. Sin embargo, lo que Schopenhauer llama placeres inferiores también puede ser barato. Por ejemplo, disfrutar de una buena comida no tiene por qué ser caro si la cocinas tú mismo, especialmente cuando se trata de una comida sencilla, algo que Epicuro aprobaría. El precio de caminar es la energía muscular, pero no demasiada, y aparte de eso, es una actividad gratuita. ¿Qué placer es el más disfrutable pero también muy asequible?
Epicuro podría tener una respuesta para esa pregunta. Su filosofía distinguía los placeres en movimiento de los placeres estáticos. Los placeres en movimiento implican actividad para satisfacer un deseo, como comer en un restaurante cuando se tiene hambre. Los placeres estáticos, sin embargo, ocurren cuando un deseo ya está satisfecho. Por ejemplo, el momento en que uno ya no tiene hambre. Según Epicuro, los placeres más elevados son los placeres pasivos. En otras palabras, la ausencia de incomodidad o simplemente el estar contento. Al igual que la visión de Schopenhauer sobre el placer, Epicuro pensaba que los placeres en movimiento requieren mucho esfuerzo. Perseguirlos también podría ser peligroso. Por supuesto, el grado de esfuerzo y peligro depende del placer en sí mismo. Por ejemplo, abrir el refrigerador y sacar algo de comida no requiere mucho esfuerzo y, la mayoría de las veces, no es muy peligroso. Pero viajar por el mundo nos exige ganar y ahorrar mucho dinero, ir de un lugar a otro, negociar con personas y mantenernos seguros en zonas desconocidas. El placer estático, en cambio, no requiere ningún esfuerzo. Es simplemente la sensación de satisfacción después de que nuestras necesidades han sido cubiertas. Schopenhauer, a su vez, reconoce que la felicidad consiste en su mayor parte en la paz mental y la satisfacción. Pero para lograr esto, necesitamos reducir un fuerte impulso de la naturaleza humana al que él llamó la voluntad de vivir. Y eso es difícil de hacer, ya que requiere un grado de ascetismo que probablemente no está al alcance de la gran mayoría de la humanidad. Entonces, ¿cómo logramos el placer estático? ¿Existe una manera de estar satisfechos tan a menudo como sea posible sin convertirnos en ascetas? Si Thoreau, Chambers, Schopenhauer, Chuang-Tzu y Epicuro aún estuvieran vivos, posiblemente estarían de acuerdo en que saciarnos a través de placeres simples y asequibles es nuestra mejor opción. Estos placeres son fáciles de encontrar y están ampliamente disponibles. Hacer de ellos la fuente de nuestro disfrute nos salva del estrés que experimentaríamos si solo lo escaso y caro pudiera satisfacer nuestras necesidades. Cuanto más baratos sean los placeres que elegimos, menos tiempo y esfuerzo necesitamos para alcanzarlos y más disfrutamos de no desear nada más. Si eso no es la forma definitiva de minimalismo, ¿entonces qué lo es? Gracias por ver el video.